Hola amigos de Perú 21, soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con el escritor español Santiago Posteguillo, un escritor muy renombrado y popular entre incluso niños, así que vamos a hablar de eso con Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Ahora, para escribir Maldita Roma hay un trabajo de investigación, no solo para escribir, ya vienes escribiendo toda una saga prácticamente. Después de investigar tanto, escribir tanto, porque no son libros ligeros, son libros enormes, y ver el presente, no llegas, Santiago, a este momento casi resignado a lo que vivimos, la historia, ¿qué te dice? O sea, después de esa inmensa investigación, yo calculo que se llega a este momento casi, no sé si agotado o resignado, o ya con el futuro escrito. Uno ya llega como diciendo, esto no va a cambiar. A ver, uno pierde, y esto se va viendo en la propia saga de Julio César. El Julio César en Roma soy yo, es un joven de 23 años, muy idealista, que se atreve a luchar contra senadores tremendamente corruptos en los tribunales de Roma. Cuidado. ¿Cómo acaba? Exiliado. Exiliado para salvar la vida, ¿no? Y luego ya en Maldita Roma vamos viendo un César más maduro que, si bien no abandona sus ideales políticos, y de hecho la ley de reforma agraria es su gran promesa electoral en las elecciones del 60 a.C. para el consulado del 59, y la lleva el 1 de enero. El primer día que tiene mandato la lleva ahí. O sea, él no pierde sus ideales, pero se va dando cuenta de que a veces tiene que emplear métodos que él no habría deseado. Y va perdiendo ingenuidad. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, yo creo, ¿no? En mayor o menor medida. No estoy... espero que explicarme bien. No estoy promulgando que tengamos que perder o depreciar nuestros ideales a medida que maduramos, pero sí que entender que ese mundo ideal que deseamos es muy complejo de conseguir. Ahora bien, yo sí que creo que no hay que abandonar la lucha. Entonces, es verdad que cuanto más conocimiento tienes de los procesos históricos y políticos y sociales, entras en una cierta resignación, como decías tú, que te das cuenta que es muy difícil cambiar las cosas. Pero no hay que abandonar la lucha, porque la alternativa es eso, ¿no? Dejarse llevar ya hacia la iniquidad absoluta, ¿no? O entrar en el cinismo también, ¿no? O entrar en el cinismo. Entonces, por ejemplo, yo, frente a lo que estaba pasando en Venezuela, yo lo veía tan claro, o sea, yo lo veía clarísimo desde un principio que esto era un proceso electoral, teatral, montado por un régimen, pues para dar una apariencia de sistema democrático donde no lo hay, y que se iba a autoproclamar ganador de unas elecciones que no iba a ganar. Yo todo esto lo veía clarísimo. Y lo único que queda por ver, o sea, lo único relevante, o sea, a ver, relevante, es muy meritorio todo lo que hace la oposición venezolana, también, que espero explicarme bien. Pero aquí lo único que va a decidir esto es o la presión internacional muy efectiva, pero muy efectiva, o qué hacen los mandos militares medios del ejército venezolano. Un golpe de Estado. Claro. O sea, un golpe de Estado sería válido en estas circunstancias. Es una gran cuestión moral. Justifica el método, no, el fin justifica los medios. Y como con Hitler intentaron acabar negociando y firmaron pactos con Hitler. El primer ministro británico ahí: he firmado un pacto con Hitler, no invadirá nada más. Claro. ¿Cómo acabó todo? ¿Tú crees que con Maduro se puede llegar a un pacto de algún tipo? Aparentemente no. Yo lo veo complejo. Hay personajes que se aferran al poder y no piensan de ninguna forma dejarlo. Entonces, pues hay que buscar fórmulas para transformar eso. Con Sudáfrica, que era el sistema racista del apartheid, terminó funcionando la enorme presión sobre Sudáfrica, y para que se liberara también a Nelson Mandela, y se liberó,
y Nelson Mandela ganó las elecciones y Nelson Mandela hizo un acto de enorme generosidad de no buscar revanchismo e intentar que Sudáfrica saliera adelante sin revanchismo hacia la minoría blanca. Claro. E intentar salir adelante todos juntos. Eso fue también una lección de generosidad por su parte y de inteligencia política hasta cierto punto interesante. Hay que seguir luchando, aunque conseguir el mundo ideal democrático sea imposible o casi inalcanzable, pero o seguimos luchando por el ideal o ya estamos derrotados antes de empezar. Entonces la lucha hay que darla. Porque hoy parece pues que estamos, el 2019 cuando conversamos no pasaba todo esto, creo, una guerra en Ucrania, en Rusia, con un afán aparentemente imperialista, ¿no? de expansión del territorio o recuperación, según por donde se lo vea, sí. de Putin. Lo de Maduro, que es alucinante, y las apariciones de personajes como Trump, y entre otros, ¿no? ¿Qué tiempos sientes que estamos viviendo, Santiago? Hay tiempos complicados internacionalmente, y yo espero, vamos a tener fe y esperanza, pues que hay que seguir en la línea de seguir luchando por mejorar, y entonces pues con países como Venezuela, pues habrá que seguir buscando fórmulas para intentar conseguir que ese régimen o se transforme, transite hacia algo razonable o se retire quien está gobernando y de paso a una democracia más real, y que en Estados Unidos surjan líderes pues más centrados, menos polarizados, que ojalá que se consiga reducir la polarización política que exacerba las tensiones en distintos puntos del mundo, y hay que seguir luchando por ahí. ¿Que es difícil? Sí, pero es el único camino, no queda otro. ¿Qué tendría que aprenderse entre comillas, ¿no? En todo caso, ¿qué lección nos puede dar saber de este ascenso al poder de Julio César que se relata en Maldita Roma? Es decir, ¿qué lección se podría arrancar de eso? Hombre, una de las grandes lecciones de Julio César es el no desfallecer en la lucha. O sea, él no abandona, él no reconoce la derrota como opción. Entonces, primero él quiere transformar la sociedad romana, quiere favorecer al pueblo, hasta cierto punto es un populista, ¿no? Pero él lo intenta hacer primero, acabar con la corrupción legalmente desde los tribunales de justicia. Esa es la novela Roma soy yo. Lo intenta y la justicia corrupta, digamos, lo expulsa, ¿no? del sistema y de Roma. Vuelve. Lo que hace mientras está exiliado es hacer de la necesidad virtud, y en vez de estar quietecito en un sitio pasando desapercibido, se cruza un mar Mediterráneo infestado de piratas, arriesgando su vida, para llegar a la isla de Rodas, donde está el mejor profesor de oratoria del mundo. Por si consigo volver a Roma, por si consigo ingresar en el Senado, ser el que mejor pueda persuadir a todos los que me rodean, ¿no? Se forma, luego viene lo que unos denominan suerte, y lo que creo que es Séneca el que dice que la suerte no es otra cosa sino la confluencia entre la preparación y la oportunidad. César se prepara, surge la oportunidad, ingresa en el Senado y, utilizando toda su formación y preparación, asciende, y ahora dice, ahora voy a intentar la transformación. Lo intenté desde la justicia, no pude, desde el Senado, desde el centro del poder, y lo vuelve a intentar, se encuentra con bloqueos como el de Catón, etcétera, etcétera, pero él sigue y va transformando, transforma socialmente Roma. Emprende entonces unas campañas militares, y lo que tendrá que explicar en la tercera y cuarta novela, ¿no?, es que entonces van a ir a por él judicialmente. Y le van a forzar a entregarse o defenderse. Y ahí veremos el pulso, y por eso acaban en una guerra civil, porque Julio César se niega a rendirse. Y se vuelve más arriesgado, no sé si es la palabra. Sí, más osado, más audaz, sí.
no hace caso a sus ayudantes, a su asistente, ¿no? Que le dicen, no, esto no. Bueno, ahí, no ahí llega, hay un momento muy shakespeariano, ¿no? En la vida de César, de uno de sus grandes asistentes, que es Labieno. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo spoilers para que no sepan la historia. Es un libro enorme, así Sí. que yo creo que... No, pero no, spoilers en la saga. Esto Claro. todavía no ha salido Okay, en la saga. Esto saldrá en la 4ª novela. Ah, ya. Y ¿Y ya tiene nombre, Santiago? las novelas tienen posibles títulos, pero no los anticipo hasta su publicación, porque alguna vez en el pasado anticipé un título, luego decidí cambiarlo y se montó un lío en las redes tremenda sobre, pero era esta la novela que estaba haciendo, ¿no? Entonces ya no anticipo títulos, pero no por... ¿Saldrá este año? No, ten en cuenta que publiqué Maldita Roma en noviembre del 23. Yo necesito unos 2 años para una novela. Así que yo calculo que a lo largo del 25, si hay suerte, podamos tener la 3ª parte. Escribe para desarrollar estos trabajos de largo aliento, de gran extensión y profundidad. ¿Cuál es la rutina para escribir, para poder publicar y llegar a publicar esto? Yo dedico unos meses a la documentación, luego me hago un esquema general, normalmente en una gran cartulina donde pongo fechas, personajes. ¿Una gran cartulina? Sí. ¿Qué tan grande es la cartulina? Bueno, una cosa más o menos así. Okay, más o menos. Casi trazo un mapa ahí. Sí, un mapa de la novela, pongo las fechas, luego me pongo los personajes principales y pongo lo que hace cada uno en cada año. Y esto me da una perspectiva de conjunto para luego decidir qué interacciones voy a subrayar o qué escenas voy a contar en paralelo. Luego lo que hago es que segmento eso en una serie de secciones, que son las secciones del libro, ¿no? La siguiente novela pues te va a tener 6 y un intermedio. Y luego me hago esquemas de cada una de esas secciones en folios, 10, 15 folios, esquematizado todo lo que voy a contar, y cuando tengo todo eso, hago listado de capítulos, y cuando tengo el listado de capítulos, empiezo a escribir. Es muy metódico. Vaya. Sí, sí. ¿Y escribe cuántas horas al día para llegar a...? Las que puedo, en función... No hay una hora... No. Porque exacta. También mi vida es muy azarosa. Si estoy ahora aquí en Perú, pues si esta mañana me he levantado y he estado corrigiendo unas cosas de un par de capítulos, ¿no? Ya, del próximo libro. Del próximo libro. Okay. Pero, claro, ahora tenía entrevistas, hoy no puedo hacer nada más y intentaba esta tarde, a ver si puedo irme a Arequipa. Entonces, tengo unos días de viaje por Perú, no creo que escriba mucho. Igual lo que hago es leer documentación. Pero digamos que si estoy en mi casa, en mi biblioteca, pues me levantaría por la mañana, me tomaría un café a las 9, 9:30, me sentaría delante del ordenador y tendría una sesión de escritura de 2-3 horas. Cuando me saturo de escribir, lo que hago es que, como siempre tengo que documentar alguna cuestión concreta adicional, lo hago y ya paro para comer. Después de comer, vuelvo a tener otra sesión de escritura hasta que me canse, y lo que intento es dejar al final unas líneas esquemáticas de lo que quiero escribir al día siguiente, para que reconectar al día siguiente no sea sobre una hoja en blanco, claro, sino sobre ya algunas ideas que ya vienen de todo lo que he estado elaborando el día anterior. Y eso sería lo ideal. Lo que pasa es que no es fácil en mi vida enganchar varios días así seguidos, porque me reclaman de muchos sitios para dar conferencias, presentaciones, etcétera, entrevistas, que es todo muy maravilloso, porque que se tenga interés por lo que hago es muy positivo como retroalimentación, ¿no? Pero retrae tiempo, ¿no? Y entonces hay que negociar ahí espacios y tiempos para en la medida de lo posible, reproducir esa rutina que te he descrito. ¿Por qué eligió la novela histórica? Porque intenté otros géneros literarios y no terminaba de conectar con la gente, ni de publicar. O sea, era un tema de conexión con la gente. Y de publicar, o sea, tampoco conseguía que me publicaran en otros géneros literarios. También yo creo que estaba aprendiendo a escribir, pero es cierto que tomé una
a partir de un libro que se titula Think Like an Artist, que tenía una frase, bueno, que partía de un lugar común y le añadía un matiz. La frase es: si fracasas, vuelve a intentarlo, es el lugar común, pero luego le añade el matiz: pero no intentes exactamente lo mismo. Claro, porque igual falló por algo. Claro. Y entonces yo volví a intentar publicar, o sea, hacer una novela y publicar y tal. Pero decidí, de una forma fría, decir, bueno, tengo pasión por narrar, pero algo está fallando. Vamos a añadirle otra pasión más, que es la historia. Vamos a unir mis dos pasiones, ¿no? Narrar y la historia. Claro. Y entonces surge Africanus, mi primera novela histórica. Y se ve que de esa fusión de ya no una, sino dos pasiones, ahí ya salió algo con la suficiente energía. Claro. Entonces, se viene ya el próximo libro. Conversábamos en 2019 también y hablábamos de... me parece interesante eso que decía que para usted la literatura que hacía era literatura de entretenimiento. Y hace un rato también me dice algo interesante, que es que usted decide girar un poco a la novela histórica porque el otro no estaba funcionando. Y se suele decir de que la literatura es más bien lo que a uno le sale, ¿no? O sea, como el otro... Claro, lo que pasa es que observa que, aunque sea una decisión aparentemente gélida y fría, ¿no? Claro, hacer es como, novela histórica, casi como una empresa, ¿no? Sí. Vamos al público objetivo que sí nos va a leer, digamos. Sí, pero no está hecho con materiales o mimbres que no me interesen. Ok. ¿Vale? Porque si a mí no me interesara la historia, esto no habría funcionado. Claro. O sea, es verdad que decido hacer esto, pero porque me apasiona. Digo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer no es contar un asesinato, sino que a lo mejor lo que tengo que hacer es narrar estos personajes históricos que a mí siempre me han interesado. Claro. Y contar su historia noveladamente, ¿no? Vamos a ver si esto es lo que ha funcionado. Pero porque era añadir pasión sobre pasión. No, a una pasión que tengo voy a añadir elementos que ni me van ni me vienen. No habría funcionado. Como si fuera un producto, claro, un jabón. Un jabón. No habría funcionado. Un jabón. No habría funcionado. Claro. Y lo de entretenimiento me parece interesante, ¿no? Cuando la literatura todavía tiene esta aura de cosa sagrada, ¿no? De que quizás está divorciada del entretenimiento, ¿no? No tiene por qué. Yo creo que hay gran literatura de entretenimiento y hay gran literatura que ciertamente está escrita para públicos más elitistas, más reducidos, ¿no? Pero si pensamos a lo largo de la historia, hay grandes autores que están en el canon literario, que son incuestionablemente maestros, que en su propia época eran muy populares. Shakespeare, Lope de Vega, llenaban los teatros, eran muy populares en su época. ¿Quién es capaz de cuestionar la calidad literaria de uno o de otro, ¿no? Y no es que me compare, pero simplemente intento incidir sobre que el hecho de que hagas literatura de entretenimiento no quiere decir que automáticamente estés haciendo una obra de arte mal. No necesariamente. Hay obras de entretenimiento, pues que son... Es como si vas al cine, pues hay películas que de esas que dices, bueno, pues mira, para pasar el rato no ha estado mal, pero claramente sabes que no va a marcar tu vida esa película, ni esa película va a marcar la historia del cine. Claro. Pero hay otras películas que las ves y dices, bueno, esto es una maravilla. Y te ha entretenido a la vez. Entonces, pues, no sé, Woody Allen, por ejemplo. Muchas de Woody Allen son tremendamente entretenidas. Hitchcock, bueno, Hitchcock a mí me parece es uno de mis directores fetiche. Y de hecho, narrativamente utilizó muchas de sus estrategias. Recuerdo a una máxima suya, que es que una película tenía que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. Y yo eso yo intento aplicar en mis novelas. Me gusta que mis novelas tengan unos principios muy intensos y que ese ritmo se mantenga. Que generan expectativas, ¿no? Sí. El inicio de Maldita Roma genera esa expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Exacto, ¿Qué va a pasar? Bueno, empiezo con una gran batalla, las tropas romanas van a ser atacadas por dos flancos, los romanos nunca han luchado en dos flancos a la vez, todo el mundo le está diciendo a César hay que retirarse, y de pronto César se planta en mitad de la batalla en Bibracte, en el centro de la Galia, y dice no nos retiramos. Entonces, ¿cómo que no nos retiramos? Cortas y sigues con él, ¿no? Y dices 19 años antes.
pero la idea es que ya hayas cautivado el interés del lector. Claro. Llegó a conocer a Rafael Dumet, que presentó con el autor del Despielling, que presentó con usted el libro acá en Lima, en la feria. Contó la historia de Angie, de 13 años. ¿Llegó a conocerla? A la niña de 13 años. Era una niña que tenía una colección alucinante de libros, sí. Y entre ellos uno suyo, sí. 13 años. A propósito de lo que estamos hablando ahorita de entretenimiento, ¿no? ¿Qué lectura tener de un fenómeno así? Me ha pasado con más, no solamente con esta niña que saludé y le firmé los libros. Y es muy especial. También recuerdo en la Feria del Libro de Madrid que vino una madre también con una niña de lo mismo, 12, 13 años, que se había leído. La madre decía: mi hija ha leído todas sus novelas, ¿qué se puede leer ahora? Y yo le digo: bueno, no sé. Miraba a la niña y digo: pues, ¿te has leído a Julio Verne? Y me dice: sí. ¿Te has leído a Salgari? Sí. ¿Te has leído a Dumas? Sí. Wow. Yo ya digo: bueno, pues le digo a su madre: ¿y su hija se ha leído Guerra y Paz de Tolstoy? Me dice: ay, no. ¿Pero usted cree? Digo: hombre, otra no, pero su hija. Digo: no solo le sugiero que se la lea, sino que este es mi correo electrónico y me interesará saber qué opina su hija sobre Guerra y Paz. Porque vamos, y sí que hay algunos lectores muy precoces. Mi récord es un niño de 10 años. 10 años. 10 años. Wow. Una vez, en una ciudad de España, se llama Albacete, una ciudad muy grande, voy a la librería a presentar una novela y me dice el librero: hay un niño, lo verás con gafas grandes, sentado en primera fila, que lleva 1 hora esperando. ¿Vale? Dice que se lo ha leído todo. Voy, hago la presentación y cuando al final de la presentación con una pregunta y tal, que sabes que es un momento que a veces hay, a los adultos, ¿no?, que tenemos más inhibición, nos cuesta a veces intervenir. Claro, como es un niño, no deja de ser un niño. Cuando digo alguna pregunta, el niño, el primero: dime, ¿qué me quieres preguntar? Dice: no, es que hay algo que no entiendo. Si en el Imperio Romano mandaba el emperador, ¿para qué había un senado? Es una pregunta muy pertinente. Claro. De hecho, le dije que podíamos extender esa pregunta porque hay un senado en España en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, claro. Pues porque hay un debate político que es una segunda cámara muy inoperante y tal, pero bueno. Pero le dije: no, entonces le tienes que explicar, lo estás preguntando desde la ingenuidad y la lógica simplista del niño, pero tiene todo el sentido. No es una dictadura el Imperio Romano, porque está el Senado. Claro, le tienes que explicar que son instituciones, que existen, claro, que van perdiendo facultades con la evolución del gobierno, que va transitando de una forma más democrática a una forma más dictatorial y que no desaparecen de un día para otro, y por eso se solapan las instituciones aunque van perdiendo. Pero claro, la pregunta era muy interesante, ¿no? Y estos chicos, pues la verdad es que hombre, te dan esperanza, ¿no? Eso que estábamos hablando en tiempos antes, de que se dice que se lee menos, quizás, ¿no? Sí, pero y es posible, y hay muchos chicos que están totalmente dispersos mentalmente con todo el tema de las redes sociales y el teléfono móvil, y son incapaces de centrarse en un texto más seguido y tal, pero son los mismos tiempos en los que los niños hacían colas toda la noche para comprar el último de Harry Potter. Son los mismos tiempos. Entonces, y la literatura juvenil de fantasía vende un montón. Entonces, yo creo que tenemos una juventud donde hay de todo. Hay jóvenes muy dispersos que no leen, pero hay otros jóvenes que sí leen y leen mucho. Entonces, por eso, dentro de esa resignación de las que hablábamos, sigue habiendo gente que va a seguir luchando en la trinchera por la libertad, por la democracia, porque quien lee desarrolla mentes críticas y todavía parece ser que va a haber cantera. Buenísimo. Listo, Santiago. Con eso estamos. Muchas gracias por su tiempo. A vosotros. Un placer. Bueno, estuvimos con Santiago en una conversación diversa, desde política actual hasta literatura y hasta el libro que ha publicado el año pasado, Maldita Roma, que continúa pues la saga de la que viene escribiendo y que va a seguir un par de libros más. Así que atentos a eso y nada, nos volvemos a ver.